y también para que los jóvenes y los niños puedan salir a sus clases. Oremos a nuestro Dios Padre. Gracias te damos, Señor, por el privilegio que nos das de reunirnos una vez más en esta tu casa de oración. Nos hemos reunido, Señor, para alabar, glorificar tu santo nombre, pero también, Señor, para ser alimentados con tu palabra. Tú mismo dices en ella, Señor, que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Te pido, Señor, que seas tú abriendo nuestro entendimiento, que seas tú acomodando lo espiritual con lo espiritual, y que sea tu Espíritu Santo, Señor, dándonos la capacidad de poder practicar, Señor, conforme al modelo que tú presentas en tu palabra, las diferentes cosas que estaremos aprendiendo en esta noche. Gracias te doy por la vida de cada uno de mis hermanos, hermanas. Sé tú, Señor, quitando cualquier distracción de sus mentes, y a cada uno de nosotros, Señor, te pido que nos ayudes como lo has hecho hasta el día de hoy, Señor. Tenemos la convicción de que tú estás con nosotros, pues tú no mientes, Señor, y tú prometiste que estarías con nosotros hasta el fin del mundo. Gracias te doy, Señor, todo esto te lo he pedido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Pueden salir los niños, jóvenes y adolescentes, recordándole a los mayores de 15 en el salón de mi mano izquierda, es donde se están dando las clases. Y nosotros, hermanos, nos vamos preparando. Les voy a pedir que abran sus Biblias en la primera carta a los Corintios. Vamos a ver el capítulo 8 en esta oportunidad. Primera de Corintios, capítulo 8. Las últimas 3 semanas, hermanos, estuvimos aprendiendo acerca del capítulo 7 de primera carta a los Corintios. Estuvimos viendo cómo en el capítulo 7 Pablo da respuesta a una gran lista de preguntas que él había recibido en una carta, especialmente en lo que pertiene al matrimonio. Algunos asuntos en cuanto a la sexualidad también que tocó. En el capítulo 8, hermanos, Pablo continúa dando respuesta a algunas de las preguntas que le habían hecho en la carta que él recibe. En esta oportunidad, hermanos, vamos a estar viendo el tema libertad en conciencia. Leamos 1 Corintios capítulo 8, versículo 1. Dice la palabra de Dios: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa en lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. El contexto principal, hermanos, como lo hemos estado notando, primordialmente estamos viendo cristianos que eran relativamente nuevos en el Evangelio. Y como cristianos nuevos, posiblemente incluso nosotros nos podemos identificar cuando recién nos convertimos a Cristo, teníamos una gran lista de preguntas. ¿Debo de hacer esto? ¿Debo de cambiar el otro? Y en el caso de los cristianos, en mi vida práctica.
Posiblemente se preguntaron, como lo podemos ver en la respuesta que Pablo les da, si podían continuar practicando ciertas ceremonias y de la misma forma ser partícipes de ciertas comidas. En un ámbito más general, lo que ellos se preguntaban, hermanos, que estoy seguro que muchos de nosotros nos hemos hecho la misma pregunta, ¿hasta dónde llega la libertad que nosotros tenemos en Cristo en relación con aquellas cosas que no están explícitamente prohibidas en la Escritura? Aquellas cosas que la palabra de Dios nos instruye de una manera clara de que no hagamos, no hay debate alguno. Pero todos sabemos, hermanos, de que existen muchas prácticas, costumbres que se pueden considerar en una zona gris, en el sentido de que la palabra de Dios no las condena, no habla en contra de ellas, no las nombra como pecado. Y entonces los hermanos en Corinto y nosotros hoy en día podemos tener ese tipo de preguntas de la misma forma. En aquellas cosas que la palabra de Dios no habla de una manera directa en contra de ellas, ¿de qué manera yo debo de actuar? ¿Las puedo practicar? ¿Me debo de abstener de ellas? En estos asuntos, hermanos, puede haber dos problemas o dos extremos. Número uno, puede haber el problema del extremo del legalismo. Y por el otro lado puede haber el extremo de lo que viene siendo el libertinaje. ¿A qué prácticas podríamos aplicar este tipo de pensamiento? Hoy en día existen todas aquellas cosas, hermanos, que por siglos ya han sido debate dentro de lo que viene siendo la iglesia cristiana por el hecho de que no se mencionan en la palabra de Dios, cosas como beber alcohol, jugar a las cartas, maquillarse, bailar, los deportes, estilos de música, ir al teatro o los cines. El hecho de que estas cosas o estas prácticas, hermanos, no sean mencionadas en la Escritura, no significa que no sean de importancia para nosotros y que debemos de buscar el consejo, aunque no directamente porque la palabra de Dios no lo menciona, sí al viendo de una manera general lo que tiene que ver con la conciencia, que es el punto principal de lo cual vamos a estar aprendiendo el día de hoy. Entonces, la parte que sí nosotros debemos de reconocer inmediatamente, hermanos, es que en cuanto a las prácticas que acabo de mencionar, no hay ninguna persona que pueda hablar en contra de ellas con la autoridad que sí se puede hablar para aquellas cosas que la palabra de Dios prohíbe de una manera directa. ¿A qué me refiero con eso? No podemos hablar con autoridad en contra de las cosas que acabo de mencionar en comparación con la autoridad que tenemos para hablar en contra del chisme, mentira, división, fornicación, cosas por el estilo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios sí las prohíbe. Y la primer lista de prácticas que acabo de mencionar, la palabra de Dios no toca esos asuntos. Entonces, en medio de la confusión, hermanos, en medio de hacernos ese tipo de pregunta, podemos caer en uno de los dos extremos, como ya lo mencioné. En el caso del legalista, el legalista cree que cada acto, cada hábito, cada comportamiento o es blanco o es negro. Para los legalistas, por lo regular, no existen las áreas grises. Para el legalista, o es bueno o es malo. El problema, hermanos, es de que muchas veces en las personas que se comportan de una manera legalista, comienzan a catalogar como prohibido aquellas cosas que la palabra de Dios simplemente no las menciona. Entonces ya caen en un estado de legalismo que llegan a pensar que porque se están absteniendo de ciertas cosas van a ser más aceptos delante de Dios. Pero para el legalista, en este sentido se puede decir, hermanos, que todo o es blanco o es negro, o es bueno o es malo, pero no hay un intermedio. En el caso del el otro extremo que tiene que ver con el libertinaje, hermanos, tampoco tiene áreas grises, pero la diferencia, hermanos, es que tampoco tiene mucho negro. Por lo regular, para el que se comporta de una manera en libertinaje, por lo regular, todo o la mayoría de las cosas son blancas. Todas las cosas son aceptadas, a no ser que la palabra de Dios de una manera directa hable en contra de ellas. Todo lo que nosotros encontramos, hermanos, en capítulo 8 de Primera de Corintios, está tratando el apóstol Pablo precisamente todas estas cosas. Se habla un punto principal que tiene que ver con la carne sacrificada a los ídolos,
pero el pensamiento, hermanos, se aplica de una manera general a todo lo que tenga que ver con lo que nos acusa en nuestra conciencia, como lo vamos a estar aprendiendo. Regresemos al versículo 1 de Primera de Corintios capítulo 8. Dice la palabra de Dios: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor, como dice, hermanos, edifica. Los sacrificios a los cuales se está refiriendo Pablo, hermanos, eran unos alimentos que se ofrecían a los dioses de una manera simbólica para pedir el favor en diferentes áreas en sus vidas. Es importante que mencionemos el hecho de que Pablo está diciendo ídolos y no ídolo, porque los griegos y los romanos, que era el entorno de estos hermanos que se acaban de convertir, eran politeístas. Ellos tenían muchos dioses, no solamente un dios. Por lo regular tenían un dios para que les bendiciera en su trabajo, otro para su familia. Algo que se puede decir, hermanos, que no es muy diferente a la práctica dentro de la iglesia tradicional católica, donde tienen un santo para todo. Está soltero, no sé cuál es el santo. ¿Cuál es el santo, hermano, soltero? Si saben, digan, hermanos. Bueno, tienen santos para todo. El del dinero es uno, para el amor es otro, y bueno, tienen santos para todo. En el caso de los griegos y los romanos también tenían, hermanos, dioses para cada cosa. Es por eso que dice Pablo los ídolos, porque ellos tenían un ídolo para diferentes áreas de su vida. Entonces, ¿qué es lo que pasaba referente a los alimentos o las viandas, como lo menciona la palabra de Dios? Es de que ellos le llevaban estas ofrendas para que se hicieran sacrificios a estos dioses, pidiendo el favor en las diferentes áreas de su vida. Y estas carnes, por lo regular, se dividían, hermanos, en tres partes. La primera parte era quemada en el altar como el sacrificio en sí. Esa era la primera parte de la carne que les traían. La segunda parte era entregada como un pago a los sacerdotes que servían en el templo, los que hacían la ceremonia. La tercera parte, la que sobraba, se le quedaba al que ofrendó la carne. Entonces podemos ver, hermanos, cómo había una división de toda la carne que las personas llevaban para este tipo de sacrificios. Y lo que pasaba, hermanos, es que era mucha la carne que recibían, porque eran muchos los sacrificios, de tal manera que los sacerdotes les sobraba mucha carne. No podían consumirla toda. Entonces, ¿qué es lo que hacían? La vendían en los mercados. Y esta carne en particular, hermanos, era muy estimada por la gente que vivía en dichos lugares, porque según ellos, esta carne estaba limpia de todo tipo de espíritu malo, y era una carne que se puede decir el mejor tipo de carne. Entonces, los sacerdotes, lo que les sobraba, lo vendían, pero ahora nos encontramos con un dilema de que había una porción de la iglesia recién convertidos que para ellos para nada, ni siquiera se podían acercar donde vendían esa carne porque pensaban que se iban a contaminar. Había otros que sí lo consumían porque ellos sabían, como dice Pablo, que un ídolo nada es. Pero esto estaba generando, hermanos, un conflicto entre ellos mismos. Al segundo grupo, aquellos que estaban firmes en su fe, aquellos que sabían que era imposible que un espíritu malo pudiera tomar la carne o contaminarlos de alguna manera, es a este grupo, hermanos, al cual Pablo se dirige cuando les dice: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Ellos sabían, hermanos, que no se podían contaminar a través de esta carne porque un ídolo nada es. Ellos en su mente pensaban de que lo estaban haciendo para dioses, pero en realidad eran dioses imaginarios. Es por eso que enfatiza Pablo más adelante que el único Dios verdadero es al que nosotros servimos. Pero aquí había un problema, que estos hermanos, que se puede decir que tenían conocimiento de que no iban a contaminarse con esa carne, estaban siendo piedra de tropiezo para aquellos que sí les estaba generando una inquietud, porque ellos salieron de ese mismo tipo de paganismo. Y es por eso que les dice Pablo: el conocimiento envanece, pero el amor edifica. ¿Por qué les dijo eso? Porque los corintios, hermanos, tenían conocimiento, pero no había amor en su práctica
de tal manera que con su comportamiento estaban haciendo que muchos corintios recién convertidos al evangelio comenzaran a tropezar, comenzaran a regresar a lo que tenía que ver con el paganismo. Y es por eso que Pablo les dice: el conocimiento envanece, pero el amor edifica. He escuchado en lo personal, hermanos, personas que usan este texto para decir: no leas tanto la Biblia porque el conocimiento envanece. Pero no tiene nada que ver con eso, hermanos. Está hablando de un conocimiento, pero un conocimiento separado del amor. Ese tipo de conocimiento, hermanos, es muy dañino de la misma forma. Pero también, hermanos, por el otro lado, un amor sin el conocimiento es igual de peligroso en la vida de nosotros. Conocemos, hermanos, qué fue lo que le pasó al pueblo de Israel en el tiempo del profeta Oseas. Nuestro Señor les dijo: mi pueblo fue destruido porque les faltó conocimiento. Entonces, el conocimiento no es el problema. El conocimiento es necesario para la iglesia, para que no seamos engañados, para que no seamos destruidos. El conocimiento es necesario. El problema viene a ser, hermanos, cuando nosotros nos llenamos de conocimiento, pero obramos en ese conocimiento separado del amor. Y era lo que estaba pasando en la iglesia en Corinto. Estos hermanos tenían conocimiento, conocían las doctrinas y sabían que no podían contaminarse, pero estaban obrando sin amor. De tal manera, hermanos, que muchos recién convertidos corintios estaban tropezando a causa de la falta de consideración de estos hermanos que sabían o que pensaban conocerlo todo. Por eso Pablo les dice en el versículo 2: y si alguno se imagina que sabe algo, ¿cómo dice, hermanos? Aún no sabe nada como debe saberlo. Al decir esto, hermanos, está resaltando el apóstol Pablo la arrogancia de aquellos corintios que pensaban saberlo todo. Y les está diciendo Pablo que ese conocimiento sin amor verdaderamente es una arrogancia y para nada estaba edificando el cuerpo de Cristo. Ellos tenían el conocimiento correcto, pero no tenían el entendimiento correcto. Ellos estaban obrando, hermanos, de una manera que a Dios le desagrada. No tenían el sentimiento correcto de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña. Continúa diciendo en el versículo 3: pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. ¿Por qué? Porque es imposible, hermanos, que una persona verdaderamente conozca a Dios y que no le ame. Amar a Dios, hermanos, es la evidencia más clara, verdadera y palpable de que nosotros verdaderamente le conocemos. La palabra de Dios nos enseña en Filipenses capítulo 2, versículo 4, hermanos, cómo ese amor que se refleja para con Dios porque le conocemos, de la misma forma, hermanos, se expande con las personas que nos rodean. Y es por eso que en Filipenses capítulo 2, versículo 4, la instrucción es que cada uno no vea por lo suyo propio, sino por el bien de los demás. Pero estos corintios, hermanos, estaban haciendo completamente lo contrario. Ellos no estaban viendo por el bien de aquellos corintios que eran débiles en la fe, aquellos corintios que recién se habían convertido al evangelio. Ellos pensaban: pero si esto a mí no me afecta, en realidad no me importa si esto va a hacer tropezar a mi hermano. Una vez que Pablo deja en claro este asunto, hermanos, el conocimiento específicamente en lo que tiene que ver con lo sacrificado a los ídolos. Versículo 4: acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pablo está de acuerdo con estas personas que tenían este conocimiento. Y como ya lo mencioné, hermanos, no significa el hecho de que dice de que un ídolo nada es, no significa de que no existían en el corazón de estas personas, porque ellos no les faltaban los ídolos en sus corazones. Eso también no ha cambiado mucho al día de hoy, porque hoy en día, hermanos, hay muchas personas que de la misma forma tienen ese tipo de idolatría en su corazón, pero de la misma forma nosotros sabemos, hermanos, que un ídolo o una imagen no es nada. Me ha tocado a mí en lo personal ver a personas en su fe débil que por lo regular incluso llegan a abstenerse de restaurantes donde pueden tener una imagen, porque piensan que si entran ahí va a haber un tipo de contaminación a través de ese ídolo.
Pero eso es imposible, hermanos. No son nada. La palabra de Dios nos enseña en el Salmos, capítulo 115, versículo 4. Salmos capítulo 115, versículo 4, dice la palabra de Dios: los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Era algo similar a lo que estaba pasando con los hermanos en Corinto. Ellos tenían una gran lista de ídolos a los cuales les presentaban dichos sacrificios, pero Pablo les dice: queridos hermanos, un ídolo nada es. Regresemos al capítulo 8, versículo 5. Pues después de que Pablo les dice que no hay más que un Dios, en el versículo 5 dice: pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pablo les deja en claro, hermanos, hay muchos ídolos, hay muchos falsos dioses, pero para nosotros solo hay un Dios, el Padre, y solamente hay un Señor, nuestro Señor Jesucristo. Pero notemos la siguiente palabra en el versículo 7. Pero, esta palabra es muy importante, hermanos. Pero no en todos hay este conocimiento. Porque algunos, habitados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a los ídolos. Y como dice, hermanos, su conciencia siendo débil, se contamina. No todos los creyentes, hermanos, eran maduros en este sentir. No todos los corintios recién convertidos tenían el entendimiento de las verdades espirituales. No todos ellos sabían que los ídolos nada son, pero en aquellas áreas grises, hermanos, donde la conciencia nos está culpando, nosotros debemos de tener cuidado. Un comentarista dice al respecto referente a la conciencia, hermanos, algo que cada uno de nosotros experimentamos todos los días. Dice: la conciencia es como un juez en la corte. El juez no hace las leyes. Su papel es interpretarlas y tomar decisiones. El juicio de la conciencia es relativo y varía de individuo a individuo en dependencia de sus conocimientos. A la conciencia le es inherente el impulso de hacer el bien y juzga sobre si las cosas están o no en conformidad con él. En consecuencia, la conciencia es una fuerza muy poderosa. Nuestra conciencia, hermanos, nos va a culpar o nos va a felicitar de acuerdo a nuestro conocimiento. Lo cual significa, hermanos, que una persona que tenga un conocimiento legalista, su conocimiento y su conciencia serán de acuerdo a eso. Por ejemplo, hermanos, si una persona se le enseñó, como sabemos, hermanos, que lamentablemente lamentablemente de la iglesia hay un porcentaje de iglesia que piensa de tal manera. Si una persona se le enseñó, hermanos, que los pantalones en la mujer son del diablo, esa persona en su conocimiento no lo va a poder hacer sin que su conciencia le reproche. Entonces esa persona, al hacer tal cosa, se está yendo en contra de su propia conciencia. Y es el punto que está tratando aquí Pablo. Una persona puede tener el pensamiento, hermanos, de que maquillarse es pecado. Y si esa persona se maquilla con ese conocimiento, está obrando en contra de su propia conciencia. ¿Por qué? Porque la conciencia en cada uno de nosotros, hermanos, es de acuerdo al conocimiento que cada uno de nosotros tenemos. Y podemos ver, hermanos, cómo esto era un problema para los hermanos en Corintio, porque unos ya habían atravesado por eso, pero había otras personas que apenas estaban empezando en este nuevo caminar. En lo personal, hermanos, yo recuerdo cuando era pequeño, yo crecí en una iglesia donde
por falta de conocimiento se catalogaba de pecado, hermanos, muchas áreas grises y se prohibía por completo. A un extremo, hermanos, de que ciertos programas de televisión, ciertas caricaturas eran del diablo. Y yo recuerdo, hermanos, cuando era pequeño, yo lo hacía a escondidas. Y cuando yo lo hacía a escondidas, yo pecaba en contra de mi conciencia, porque mi conciencia me decía que lo que yo estaba haciendo era incorrecto. Es precisamente el punto que está tratando aquí Pablo. Algunos hermanos que creían, su conocimiento era: si yo como de este pedazo de carne, mi alma, mi espíritu se va a contaminar, y al hacerlo estaban pecando en contra de su conciencia, aunque no fuera pecado el comer carne. Hoy en día mucha gente peca en contra de su conciencia al maquillarse, aunque maquillarse no tiene nada de malo. ¿Pero por qué? Porque su conocimiento les está dejando saber, de acuerdo a lo que ellos aprendieron, que es un pecado, y al hacerlo se están yendo en contra de su propia conciencia. Porque nuestra conciencia, hermanos, o nos va a culpar o nos va a agradar de acuerdo al conocimiento que nosotros tenemos. Algunos de estos nuevos cristianos, hermanos, en la iglesia en Corinto acababan de salir del paganismo y de sus muchas tentaciones y corrupciones. Entonces podemos ver el dilema, hermanos, que radicaba en esta iglesia, donde había un grupo de personas que se acababan de convertir, acababan de dejar el paganismo, lo sacrificado a los ídolos, lo cual significa que para ellos el ser partícipe de comer un pedazo de carne que fue sacrificado los podía arrastrar de regreso al paganismo. Y es lo que Pablo les estaba dando a entender, queridos hermanos: si ustedes ya tienen el conocimiento de que no es malo, gloria a Dios, pero sean considerados con sus hermanos que son débiles en la fe. Versículo 7, vean lo que dice: porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, ¿qué pasa, hermanos? Se contamina. Algo en contra de su conciencia. Nosotros sabemos, hermanos, que un ídolo nada es, pero imaginemos lo siguiente. Supongamos que estamos, hermanos, nosotros en el tiempo en el cual Pablo está escribiendo esta carta a los hermanos en Corintio. Y nos encontramos con un Corinto que ya tiene algún tiempo en el cristianismo, ya sabe lo mismo que espero que nosotros, que un ídolo nada es. No nos podemos contaminar a través de lo que nosotros comemos, hablando espiritualmente. Y como él es fuerte, se puede decir de que tomó un pedazo de la carne que se sacrificó, arrachera al ídolo, como le queramos poner. Y en la esquina, hermanos, está otro Corinto, pero ese se acaba de convertir y él está batallando. ¿Por qué? Porque al ver que una persona está siendo partícipe de eso, lo único que está haciendo en su mente es que lo está arrastrando a la vida que él tenía antes, porque él no es fuerte todavía. Él está luchando con su conciencia. Hasta cierto punto lo que va a pasar es que el corintio débil, al ver a aquel que está comiendo de una manera como si nada pasase, posiblemente esa persona ahora va a ser tentada a regresar. Y eso es lo que pasó en muchos casos. Muchas personas estaban siendo arrastradas en cosas, hermanos, que no es pecado en sí, pero sí viene a ser pecado cuando nosotros lo hacemos en contra de nuestra conciencia. La conciencia, hermanos, es una alarma que Dios ha puesto en la vida de cada uno de nosotros, la cual, hermanos, nadie debería de traspasar. Por eso dice Pablo: por su conciencia, siendo débil, se contamina. El acto en sí, hermanos, no era malo, ni espiritualmente, ni moralmente, pero terminaba siendo malo cuando se obraba en contra de su conciencia. Y después de hacerlo, ese sentimiento de culpa los abrazaba, porque ahora ellos ya pensaban: acabo de pecar. Aunque en realidad no tenían nada de malo que ellos comieran esa carne, su conciencia los comenzaba a culpar y ahora ya se convertía en pecado. En su mente ya era un pecado, porque ellos ya se estaban yendo en contra de algo que a su mente era incorrecto. Vean lo que dice Romanos capítulo 14, versículo 23. Nos lo permita, en aquellas áreas grises
nosotros deberíamos de apartarnos por completo de todo aquello en lo cual nuestra conciencia nos está reprochando. Romanos capítulo 14, versículo 23. Dice la palabra de Dios: pero el que duda sobre lo que come, ¿qué pasa con esa persona? Es condenado. ¿Y por qué es condenado? Porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Lo que no es pecado se convierte en pecado cuando nuestra conciencia nos culpa. Y eso es lo que estaba pasando con los corintios. No con todos, pero con una gran mayoría de ellos. Una conciencia contaminada, queridos hermanos, es una fe contaminada. Y nosotros, el punto principal, hermanos, que debemos de aplicar, porque pues claro, lo que tiene que ver con la carne sacrificada a los ídolos no es tan aplicado para nosotros en los tiempos que nosotros vivimos, pero sí nos encontramos, hermanos, con una gran lista de prácticas de áreas grises en las cuales la palabra de Dios no condena. Al hacer un análisis sabemos que no son malos, pero si nuestra conciencia nos condena, hermanos, nuestra conciencia nos permita. Porque si nosotros obramos en contra de nuestra conciencia, hermanos, como la palabra de Dios nos acaba de enseñar, ya estamos pecando. Versículo 8 de 1 de Corintios capítulo 8. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Comer la carne en este contexto, hermanos, no nos hace más espirituales, y tampoco nos hace más espirituales si nos abstenemos de ello. Pero podemos ver, hermanos, los dos extremos, como unas personas pueden caer en un ámbito de legalismo. Porque el legalista, hermanos, se va a sentir más acepto, más espiritual delante de Dios, porque se limita a ciertas cosas o prácticas que a los ojos de Dios ni son buenos ni son malos. Pero el legalista se abstiene y se levanta el cuello delante de Dios y de las demás personas pensando que es más espiritual, porque se está absteniendo de algo que para empezar ni siquiera es malo. Pero esa persona al hacerlo ya se siente más espiritual. Pero nos encontramos aquí, hermanos, con el siguiente pero en el versículo 9. El quinto pero, hermanos, que Pablo presenta en todo el capítulo 8. Los peros en este contexto, hermanos, son muy importantes que los notemos. Para el versículo 9 ya llegamos al quinto pero. El primero lo mencionó en el versículo 1. Dice Pablo: el conocimiento envanece, pero el amor edifica. En el versículo 3 dice: pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. En el versículo 6 dice: para nosotros, sin embargo, es lo mismo que pero, solo hay un Dios, el Padre. En el versículo 7 dice: pero no en todos hay este conocimiento. Cuando llegamos al versículo 9, ante Dios, porque ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser, ¿qué, hermanos? Tropezadero para los débiles. No permitamos, hermanos, que nuestra libertad vaya a ser tropezadero para los débiles. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. En otras palabras, es como si les dijese: hermanos, sean amorosos con sus hermanos y no los hagan tropezar. Versículo 10. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Versículo 11. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Perder en este contexto, hermano, no significa de que ya perdió su salvación y se fue al infierno. No, no es lo que está hablando Pablo. Cuando está diciendo que se perderá, da la idea, hermanos, que va a ser arrastrado a pecar. Esa persona va a ser arrastrada a pecar y por su propia conciencia que le está reprochando será destruido. El versículo 11 en la palabra de Dios, versión palabra de Dios para todos, dice: entonces ese hermano por el que murió Cristo
será destruido por culpa de tu conocimiento. Queridos hermanos, ninguno de nosotros deberíamos de usar nuestra libertad cristiana a expensas de un hermano o una hermana que es débil en la fe, pues a fin de cuentas han sido redimidos con la misma sangre que nosotros. Y eso es lo que está, un ídolo nada es, no tiene nada de malo que yo coma esta carne, estaban en lo correcto, pero la falta de amor los estaba impulsando a que llevaran a cabo dichas prácticas que estaba arrastrando a personas que eran débiles en la fe. Esto, hermanos, me atrevo a decir que hasta que Cristo venga por su iglesia, vamos a estar lidiando con este tipo de cosas en las cuales la gente hasta el día de hoy sigue debatiendo. Estamos en noviembre, hermanos, el mes que entra es diciembre, ya se vienen una gran lista de todas las fechas festivas, en las cuales es como si nos encontrábamos lo mismo de lo cual Pablo está reprochando con la carne. Unos se creen más espirituales porque se abstienen de ellas. Otros caen en pecado cuando son partícipes en contra de su conciencia. Es por esto tan importante, hermanos, que si nosotros celebramos ciertas festividades que sabemos de antemano que no tienen nada de malo, gloria a Dios, pero querido hermano, no seas el tipo de persona que estás intentando convencer a otro hermano que no lo practica, que lo practique. De la misma forma, hermano, hermana, si tú eres el tipo de persona que simplemente no lo festejas, gloria a Dios, pero tampoco intentes de convencer a los que sí lo celebran para que no lo celebren, pensando que si se abstienen de hacerlo, van a ser más espirituales. Porque en este caso, hermanos, vean lo que dice Romanos capítulo 14, versículo 5. Todo esto, hermanos, apunta a la conciencia. Romanos capítulo 14, versículo 5. Dice la palabra de Dios: uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido, como dice, hermanos, en su propia mente, en tu propia conciencia, hermano. Si en tu conciencia tú te sientes reprochado porque te pones maquillaje, hermana, no lo hagas. El maquillaje en sí no tiene nada de malo, pero si tu conciencia no te permite que lo hagas de una manera con conciencia limpia, no lo hagas. Si al ser partícipe de una celebración que de antemano sabemos que no tiene nada de malo, pero tu conciencia te incomoda, no seas partícipe de ella. Simplemente no intentes, querido hermano, hermana, de imponer tu conciencia en el resto de los hermanos. Y al mismo tiempo, hermanos, en aquellas áreas en las cuales pueda tropezar algún hermano o alguna hermana, seamos considerados con ellos, pues recordemos, hermanos, que un conocimiento que carece de amor, de nada nos sirve. Continúa diciendo en el versículo 6 de Romanos capítulo 14, el que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Toda aquella gran lista, hermanos, de prácticas en las áreas grises que nosotros sabemos que no tiene nada de malo, la forma en que nosotros lo debemos de ver e interpretar a un nivel personal se resume en el versículo 5, que es lo mismo que está tocando Pablo en la primera carta a los Corintios, pero se resume en la siguiente frase: cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Pero cuidado, hermano, hermana, si tu conciencia te está culpando, no traspases tus propios límites de tu conciencia, porque al hacerlo, ahora ya estás pecando. Ya se hizo pecado. Ahora, en el caso del hermano débil, de la misma forma, hermanos, debe de haber un crecimiento, porque es cierto que vamos a ser considerados, vamos a ser amorosos, pero si un hermano está tropezando con la misma área y ya pasaron 10, 15, 20 años, ese hermano ya le toca crecer. Lamentablemente, hermanos, como lo hemos explicado y como incluso lo podemos ver en ciertas partes de la Escritura, la madurez espiritual, hermanos, no va de la mano con cuánto tiempo nosotros tenemos en el Evangelio, pero espiritualmente siguen siendo niños. Tampoco
significa, hermanos, de que nosotros vamos a cambiar nuestro estilo de vida en aquellas áreas que aquel hermano que todavía tiene 15, 20 años en el evangelio sigue tropezando. Porque no, cada persona en un ámbito personal y general somos responsables delante de Dios por nuestro crecimiento espiritual. Cristo espera que nosotros, hermanos, vayamos creciendo. Y lo que va pasando, hermanos, cuando nosotros vamos creciendo espiritualmente, los límites de nuestra conciencia se van expandiendo en aquellas cosas que ni son buenas ni son malas. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos lo hacemos como si fuese para el Señor. Pero el que no, su conciencia le va a reprochar, y es un límite que esa persona tiene en sí y que debe de asegurarse de que no va a traspasar. Los padres de familia presentes sabrán cuando ustedes tenían a sus hijos, cuando eran bebés, había ciertas cosas que ustedes no le podían dar a su bebé porque sería peligroso. Me atrevo a decir, hermanos, que ninguno de ustedes le dieron un desarmador a su bebé de 1 año. Sería extremadamente peligroso. Pero cuando ese bebé crece y llega a la edad de 5 años, ya le pueden dar el desarmador para que les ayude a apretar un tornillo. Conforme ese niño va creciendo, los límites en cuanto a las cosas que él puede tocar, los límites en cuanto a todo lo que le rodea, se van expandiendo para ese niño. ¿Por qué? Porque conforme va creciendo, de la misma forma va creciendo su capacidad de tener ese contacto con las diferentes cosas sin que el bebé sea dañado. Dios obra, hermanos, de la misma manera con nosotros, pero a través de la conciencia. Cuando alguien se convierte a Cristo, hermanos, es como si apenas está empezando y su conciencia lo limita en muchas áreas. Pero conforme esa persona va creciendo espiritualmente, va creciendo en los límites de su conciencia, en aquellas áreas, hermanos, que no son malas, pero que a la mente de algunas personas pueden ser consideradas como cosas que son pecado. Pero recordemos, hermanos, la parte importante de todo esto, de que conforme nuestra libertad cristiana se va expandiendo, asegurémonos de que no estamos usando esa libertad cristiana para ocasión de hacer tropezar a un hermano o una hermana débil en la fe. Recordemos, hermanos, siempre debemos de ver por el bienestar del prójimo, no del nuestro. Al considerar eso, hermanos, nos vamos a dar cuenta de que cuando nosotros no hacemos eso, hermanos, la palabra de Dios es muy clara y aquí está el peso, hermanos, de la respuesta. Cuando nosotros, a través de un conocimiento en obra que carece de amor, hacemos tropezar a un hermano con quien estamos pecando, hermanos, o en contra de quien estamos pecando, es Cristo. Vean lo que dice el versículo 12. De esta manera, 1 Corintios capítulo 8. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil, vean, hermanos, débil conciencia, ¿qué hacemos? Contra Cristo pecáis. Es una advertencia severa, una advertencia muy fuerte, hermanos. Me atrevo a decir que ninguno de nosotros como cristianos queremos pecar en contra de Cristo. Pero aquí nos está dejando en claro, hermanos, que una persona que está pecando en contra de Cristo. Versículo 13, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Ser tropezadero, hermanos, en este sentido significa mucho más que molestar a un hermano, ofenderlo por la ignorancia, hermanos, sino que en este sentido y en este contexto constituye, hermanos, una ofensa deliberada con el afán de herir. Porque, hermanos, podemos tener cierto conocimiento de la palabra de Dios, pero como el mismo apóstol Pablo en la misma carta a los Corintios en el capítulo 13 nos enseña, hermanos, podemos tener toda la ciencia, podemos tener toda la fe, podemos tener todos los dones, pero si no tenemos amor, de nada nos sirve, hermanos, de nada nos sirve. Así que debemos de asegurarnos, hermanos, de que nuestro conocimiento escritural, que para empezar, hermanos, es necesario para cada uno de nosotros, debemos de asegurarnos de que nuestro conocimiento espiritual está encontrando el balance correcto con el amor. Pero por el otro lado debemos de asegurarnos que también el amor está encontrando el balance con el conocimiento. Porque una persona que ama pero no tiene conocimiento acepta todo lo que Dios aborrece en el nombre del amor.
Por eso nos podemos dar cuenta, hermanos, cómo el conocimiento es crucial, es importante. Pero si le falta amor, de nada sirve. Pero de la misma forma, el amor, hermanos, si no es de acuerdo al conocimiento de la palabra, es un amor falso. Es un amor enfermizo. Y para que nosotros, hermanos, podamos llevar a cabo la obra que Cristo espera dentro de su iglesia, debemos de caminar, trabajar con ambas. Es como si un paso que damos es el conocimiento y el otro el amor, y así vamos avanzando, conocimiento, amor, conocimiento, amor. Porque si solamente damos con conocimiento, vamos a estar dando vueltas a la izquierda. Si solamente damos con amor, vamos a dar solamente a la derecha. Las ambas deben de ir de la mano. Y asegurarnos, queridos hermanos, de que no estamos siendo piedra de tropiezo para aquellas personas que son débiles en su conciencia. No seamos el tipo de persona, hermanos, que cuando una persona cree que algo es malo, no seamos el tipo de persona que le estamos incitando hasta de una manera burlona. No, hermano, eso no tiene nada de malo, hazlo, hombre. Porque para nosotros se puede decir, ya tenemos el conocimiento de que no es malo, pero ese hermano no tiene ese conocimiento. Y si ese hermano forzadamente va y lo hace, ya está pecando en contra de su conciencia. A los ojos de Dios ya es pecado. Se convirtió en pecado no porque el acto en sí sea pecado, sino que se convirtió en pecado porque ahora ya está obrando en contra de su propia conciencia, que es el parámetro que Dios ha puesto sobre sus hijos para que nos mantengamos de acuerdo a nuestro crecimiento espiritual. Nos podemos dar cuenta, hermanos, la gran responsabilidad que nosotros tenemos, y al mismo tiempo podemos ver, hermanos, de la misma forma el crecimiento que Dios espera de su iglesia. Pero ese crecimiento, hermanos, en conocimiento, en amor, en espiritualidad, en madurez, siempre debe de llevarse a cabo, hermanos, considerando aquellos hermanos que verdaderamente son nuevos en la familia cristiana, son débiles en la fe, de tal manera de que mi comportamiento no va a ser causa de que este hermano tropiece y caiga, pues al hacer tal cosa, contra Cristo estoy pecando. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 31, hermanos. Con esto voy a terminar. Nuestra libertad cristiana, hermanos, siempre debe de ejercerse en amor, con el objetivo principal de fortalecer a las demás personas que son parte del mismo cuerpo. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 31, dice la palabra de Dios: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Ayúdeme a leer el versículo 32 y 33. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. En esta libertad cristiana, hermanos, que Dios nos ha dado, procuremos no nuestro beneficio propio, hermanos, sino el de los hermanos que nos rodean, y asegurémonos que esa libertad que Cristo nos ha dado, hermanos, es de acuerdo a la conciencia, que esto, hermanos, yo puedo considerar, hermanos, que me puede hacer tropezar, que no tiene nada de malo, para ustedes puede que no lo sea, y viceversa. Es por eso que en este asunto, hermanos, es a un nivel personal, tiene que ver con la libertad de conciencia en la vida de cada persona. No queramos imponer nuestra conciencia sobre otro hermano, sobre otra hermana, pues al hacerlo puede que esa persona tropiece, y si esa persona tropieza y es arrastrada contra Cristo, queridos hermanos, es en contra de quien estamos pecando. Amén, hermanos. Amén. Oremos a nuestro Dios. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor. En ella encontramos el manual de nuestra vida. En esta oportunidad hemos aprendido, Señor, de aquellos hermanos que estaban batallando por su conciencia débil, el comer carne, Señor, que en un dado tiempo fue sacrificado a los ídolos. Otras personas no tenían absolutamente ningún problema con esto, pero como estaban actuando con falta de amor, estaban haciendo que otros hermanos débiles tropezaran. Yo te pido, Señor, que a cada uno de nosotros nos des la capacidad, el deseo, a través de tu Espíritu Santo, Señor, de buscar el beneficio de otros,
antes que el nuestro. Te pido, Señor, que de la misma forma nos des la capacidad de mantenernos bajo esos parámetros de nuestra conciencia conforme nosotros vamos creciendo en el conocimiento de tu palabra. Sea tu Espíritu Santo, Señor, continuando esa obra en la vida de cada uno de nosotros. Perdónanos, Señor, si nosotros hemos sido causa de tropiezo para algún hermano o hermana débil en la fe. Perdónanos, Señor, y al mismo tiempo danos la capacidad, danos la sabiduría que proviene de lo alto, Señor, para caminar de una manera sabia. De tal manera, Señor, que nuestro conocimiento es acompañado del amor, y nuestro amor que tú mismo otorgas y generas en nosotros va acompañado del conocimiento de tu palabra, Señor. Pues sabemos que si no es así, nuestro conocimiento será un conocimiento arrogante que herirá, dañará a los hermanos. Pero por el otro lado, si nuestro amor no es de acuerdo a tu conocimiento, Señor, aceptaremos cosas que tú aborreces, Señor, en nombre de un amor falso. Ayúdanos a crecer tanto en conocimiento como en amor, para que podamos a través de ese trabajo y ese progreso, Señor, edificar, y que cada uno de nosotros vea cómo sobreedifica sobre este fundamento que ya fue puesto. Gracias te doy, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos. Sea tu palabra, Señor, la que nos dé continuamente, Señor, ese crecimiento espiritual. De una manera personal, Señor, pero también de tal manera, Señor, que nuestro crecimiento incida a que ellos también crezcan, Señor. No queremos solamente nosotros crecer individualmente y que el resto del cuerpo no crezca. Queremos, Señor, que todo tu cuerpo, toda tu iglesia crezca de una manera nutrida, a través del conocimiento, a través del amor, a través de todos los dones de tu Espíritu, Señor. Gracias te doy por tu palabra y por el trabajo. Sea Él mismo continuando y perfeccionando esa obra hasta el día de tu venida. Gracias te doy, Señor, todo esto te lo he pedido en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.